jurisprudencia que parecía que lo que trataba era de matar el proceso de amparo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero parece que no han logrado los votos necesarios. En un conflicto competencial, según la regulación actual, el tribunal necesita 5 de los 7 votos. Y entonces, pues hay una resistencia al interior del Tribunal Constitucional. Y esto ha permitido que no se consume lo que podríamos llamar una evidente interferencia del Tribunal Constitucional a través de un conflicto competencial en un trámite abierto de un proceso constitucional de amparo. Este es el caso modélico, digamos, para ver cómo es que interactúan estos dos procesos, ¿no? El tribunal dice que el conflicto competencial es la vía más rápida para, obviamente, para contener lo que consideran una interferencia en las competencias del Poder Legislativo. Esta es la lectura que se está haciendo desde el Parlamento y hoy día también desde el tribunal, al menos desde una mayoría del Tribunal Constitucional. Ahora sí, con este caso en la mente, voy a avanzar en el desarrollo de mi presentación. Recordando algunas cosas pasaré por obvias muy rápidamente. Esta, por ejemplo, la relevancia convencional del proceso de amparo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer competir, entre comillas, al proceso competencial con el amparo, hay que ver de qué estamos hablando. ¿Cómo nace el proceso competencial? ¿Cómo se instala en la Constitución? ¿Cuál es su estatuto jurídico? ¿Y cuál es el rango también de nuestro proceso de amparo? Nuestro proceso de amparo viene exigido por la Convención. Algunos de los países, por ejemplo, Argentina no lo tenía regulado, como saben, y fue obra de los tribunales, ¿no? En México ha sucedido algo lo mismo. En Chile no hay un amparo contra normas, por ejemplo, que nosotros lo tenemos, y el amparo contra normas ha surgido vía interpretación convencional en el caso de Chile, ¿no? Asumiendo que en realidad la Convención Americana ha establecido un procedimiento rápido y sencillo cuando hay una afectación de derechos sin distinguir el rango de la autoridad. Y en este caso, si el legislador, esto fue el caso de una expropiación, si el Parlamento da una ley expropiatoria y no le permite defenderse al propietario, entonces cabría un proceso, no se llamaba en ese tiempo amparo, sino un proceso, una suerte de contencioso urgente para reaccionar contra las leyes. El amparo, entonces, está en la Convención, está exactamente en el artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le proteja contra actos que violen sus derechos fundamentales. Según la Comisión y la Corte también, ese proceso sencillo, rápido y efectivo, ese es el amparo. No es cualquier cosa. Es decir, no es que es un trámite que depende de leyes, ¿no? Lo que quiero resaltar es la especial configuración de nuestro proceso de amparo. Ese proceso de amparo no se podía relegar, ¿no? Otra cosa más que me gustaría decir en este punto sobre el proceso de amparo. Nuestro proceso de amparo es amplísimo y restricto. Fíjense, el 200 dice que protege contra hechos y omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. La amplitud de nuestro proceso de amparo no hace distinciones. No dice, por ejemplo, que a menos que se trate de actos exclusivos y excluyentes de algún poder del Estado, ¿no? Porque esta es la expresión que ha utilizado el Tribunal Constitucional en sus decisiones recientes, que cuando se trata de actos políticos, dice el Tribunal Constitucional, la actual composición, la actual mayoría, diría, para ser más exactos. Cuando se trata de actos parlamentarios que sean de competencia exclusiva y excluyente. Dice, suena retórico esto, ¿no? Cuando se trata de actos que sean exclusivos y excluyentes del Parlamento, entonces no habría un proceso de amparo o un control judicial. Esto se trataría entonces de cuestiones políticas no controlables judicialmente, según la terminología del Tribunal Constitucional. Y en la Constitución no existe tal cosa. O sea, en la Constitución no existe base de fundamento constitucional para las political questions. Si es que las political questions se quiere presentar como espacios de inmunidad de actuación de algún poder. En la Constitución lo que hay es más bien de que lo que existe es un control sin limitaciones, actos y omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona. Esta ha sido la interpretación consistente del tribunal en los últimos 20 y tantos años de jurisprudencia.
Por ejemplo, cuando el tribunal se impuso a ciertas interpretaciones aisladas de la Constitución que en su momento hizo o pretendió hacer el Jurado Nacional de Elecciones, con una disposición explícita en la Constitución, en el artículo 181, que decía algo así como que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser controlables judicialmente. El tribunal apeló a esta disposición de la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que no hay zona exenta de control y que las revisiones de las decisiones de la última instancia del Tribunal Electoral también eran necesarias, ¿no? Se podría poner muchísimos más casos. Aquí solamente he puesto unos cuantos representativos de lo que podríamos llamar el control constitucional de los actos parlamentarios. Es curioso, el control constitucional de los actos parlamentarios empezó con una solicitud de 65 congresistas en un congreso que en ese tiempo tenía 120. Le pedían al Tribunal Constitucional, estos congresistas, que declarara inconstitucional una disposición de su propio reglamento. Si hay algo que podríamos llamar un acto de interna corporis, como ahora se apela a esta terminología, ¿no? Actos de decisión interna del Parlamento, ¿no? Si hay algo que es propio de la autonomía parlamentaria, sería el dictarse su propio reglamento, ¿no? Sin embargo, estos 65 congresistas en el año 2003 acudieron al Tribunal Constitucional a solicitarle que declare inconstitucional, o sea, ellos podían haber reformado su propio reglamento, pero pidieron que sea el Tribunal Constitucional. Y en esa decisión, la 06 del 2003, en un proceso de inconstitucionalidad, es un caso curioso, pero es un caso en donde le piden dos cosas. Le piden que declare inconstitucional algunos artículos, o particularmente un artículo del reglamento del Congreso, pero al mismo tiempo le piden también que declare la nulidad de una resolución legislativa que había apartado del Parlamento a un congresista muy relevante de esos tiempos, el congresista Lajo. Este es el caso Lajo. En un mismo caso se recogía un proceso de control abstracto y un control concreto, en el caso, una suerte de amparo y proceso de inconstitucionalidad. Esa sentencia del 06 yo diría que es fundacional del proceso de constitucionalización de los actos parlamentarios y su control a través de las vías, ya sea del amparo o, en llegado el caso, el propio proceso de inconstitucionalidad. Control del reglamento, ahí el tribunal fijó votación calificada para la vacancia. Esa decisión ha mantenido en pie, por ejemplo, a varias crisis políticas, porque la Constitución no preveía, como hasta ahora no prevé, una votación calificada cuando se trata de la vacancia de la presidencia de la República, a través de estos procesos del 113 de la Constitución, ¿no? La incapacidad moral. Entonces, en esa ocasión el tribunal exhortó al Poder Legislativo y dijo que en cualquier caso, ¿no?, la votación calificada tendría que ser cuando menos la que sí está prevista para el caso del ex Consejo Nacional de la Magistratura y para la Defensoría del Pueblo, donde se establecía 2/3 de votación en el Pleno del Congreso, ¿no? Y entonces el tribunal estableció una valla alta, si es que se trataba de la vacancia en un proceso de acusación al presidente de la República. Luego viene esta decisión que es muy importante. A mí me parece que esta es como para que los jueces lo tengan siempre presente, porque este es un típico caso en el que un juez, una sala, en este caso la Tercera Sala Civil de Lima, controla un acto parlamentario, ¿no?, controla las acciones de la megacomisión que estaba investigando a Alan García, ¿no? Y ahí, en esa sentencia, con ponencia de un juez bastante notorio en esos tiempos, un profesor además de Derecho Civil, el doctor Gunther González Barrón, estableció una serie de conceptos y de doctrina jurisprudencial para el control de los actos parlamentarios, en este caso, los actos de una comisión investigadora del Parlamento. Este caso es interesante porque, claro, no es jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque así deberían terminar la mayoría de casos relevantes en el proceso de amparo. Es decir, la segunda instancia declara fundada la demanda y ahí acabó el caso. La megacomisión se desactivó por obra de una decisión de una sala del Poder Judicial.
Luego he citado ahí la sentencia también en el famoso caso Tineo Cabrera, un magistrado de la Corte Suprema, como sabrán ustedes, mejor que nadie, en el que el tribunal maximizó los controles al Parlamento. Prácticamente hizo una homologación del control del debido proceso, incluso exigió juez imparcial en las comisiones de acusación de los altos funcionarios en el Congreso de la República. Y morigeró un poco esta jurisprudencia en el caso Luciano López Flores, que actuando como abogado defendía a Alejandro Toledo. Este es otro caso importante. Fíjense, 12, 13, 14, los años en que se consolida la jurisprudencia, yo diría consistente, coherente, de que el amparo es la vía para controlar actos del Parlamento. Ahí el tribunal no mencionó nunca political questions. Obviamente, la doctrina de la political questions, que es construcción de la jurisprudencia norteamericana, no significa que no existan, ¿no? Son actos, yo los llamaría en muchas de las veces actos con irrelevancia jurídica, ¿no? La designación de un ministro de Estado y la separación del ministro, ¿no? La censura a los ministros es que alguien quisiera escaparse de una censura, no pudiera un amparo, ¿no es cierto? Cosas como esas. En la jurisprudencia constitucional norteamericana lo que se encuentran son casos un poco más extraños, ¿no? Por ejemplo, un juez, cuando se le presentó un caso en el que un edificio de una empresa ha sido derribado por una bomba en Irak, ¿no es cierto? Se presenta una demanda en un distrito judicial en Estados Unidos y los jueces apelan a este tipo de doctrina para decir más o menos, no soy competente para. ¿No? Son casos extremos, ¿no? Protegen la política internacional de los Estados Unidos en muchos casos, ¿no? No he hecho un estudio prolijo de la jurisprudencia que es demasiado abundante como para agotarla, ¿no? Pero está claro en la doctrina constitucional comparada que los actos políticos no justiciables o political questions, eh, eh, nosotros no lo hemos discutido si son compatibles con el sistema interamericano de protección de derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Habría que hacerlo, habría que hacer un esfuerzo, porque ya les digo, aquí hemos hecho citaciones, y hay doctrina en México, en Chile, en Argentina, que hablan de esto, pero la mayoría de las veces los juristas, los profesores de Derecho Constitucional se refieren a los actos políticos no justiciables para referirse a actos de la política que no tiene incidencia en el ámbito de los derechos, actos irrelevantes en términos de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Lo demás, en el marco de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte, es bastante claro, ¿no? Los derechos fundamentales son el centro de la organización política de los estados del sistema interamericano. Aquí entramos al punto 3, la discusión constitucionalización, eh, desconstitucionalización, ¿no? Yo simplemente para que se entienda a qué va esta disputa de dos procesos, ¿no? El proceso de constitucionalización nos ha permitido, pues, jurisprudencia, sobre todo en el proceso de amparo, abundante, en el que el tribunal, los jueces también han hecho muchas veces inaplicaciones de normas para hacer prevalecer la Constitución o la Convención. Yo, por poner solamente un recuerdo aquí, mencionaría la decisión importante del juez Béjar de acá de esta corte, por ejemplo, respecto a la tutela de las personas con discapacidad. En su momento, esa decisión fue importante y luego activó un proceso de reformas en la legislación civil peruana. Eh, Aquí de lo que se trata es de, yo diría, hacer lecturas compatibles con los estándares de protección de derechos humanos de toda la legislación infraconstitucional. Ese es el proceso de constitucionalización. Pero el proceso en el que hemos ingresado, no podría decir la fecha exacta, pero claramente estamos en ese proceso, al menos a nivel de jurisprudencia constitucional, es el proceso contrario, que es el proceso de desconstitucionalización y en el que el tribunal de nuevo tiene un protagonismo importante. Miren, yo ahí he puesto algunas decisiones relevantes del tribunal que van desde noviembre del 2022 hasta abril de este año, y todas son decisiones especialmente importantes, ¿no? ¿Qué es la desconstitucionalización o lo que yo llamo desconstitucionalización? Un proceso de degradación de la Constitución, un proceso de regresión en aspectos claves, ¿no? Si la Constitución decía una cosa, a veces se hacen reformas legislativas y se altera
el contenido de la Constitución a través de una reforma legislativa. Luego se va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional legitima o convalida esa acción del Parlamento y lo que tenemos es algo que ya no estaba en la Constitución, que ya no está más en la Constitución, perdón. La sentencia del tribunal que legitima que toda reforma constitucional que se someta a referéndum, como el cambio de constitución, debe pasar previamente por el Congreso. Esa interpretación no estaba antes. Diciembre de 2022, sentencia que oficializa la ley de la contrarreforma universitaria. Febrero de 2023, sentencia que ata de manos al control judicial sobre decisiones de órganos del Congreso. Esta es la 03-2022 y esta última 04-2024 inciden directamente en el tema del que estamos hablando. Es decir, el intento del tribunal de desactivar el control constitucional a través del amparo y hacerlo a través de conflicto competencial. Esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, la pregunta que cabe hacernos es si tiene base constitucional esto. Es decir, si la interferencia del conflicto competencial puede hacerse. Yo creo que estamos ante un conflicto competencial ya no contra órganos, porque el conflicto competencial ha surgido en los estados contemporáneos para cuestionar la acción, ¿no?, de un órgano, luego de que la decisión de ese órgano es definitiva, ¿no? Por eso se llama también control interorgánico, ¿no? Un control de competencias que se ejerce cada órgano. Pero aquí lo que estamos viendo es más bien un control de instancia, no del órgano, no del poder del Estado. No es un control al Poder Judicial, sino a una instancia del Poder Judicial. Y se está actuando sin que esta instancia o este órgano, en este caso el Poder Judicial, haya concluido el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es entonces la base de todo esto, ¿no? Si vemos la naturaleza del proceso competencial, creo que vale la pena al menos muy rápidamente referirnos a esto, ¿no? Una primera constatación es que el proceso competencial no es un proceso de garantía constitucional, al menos no está en la lista de las garantías así llamadas por la Constitución del 93, del artículo 200. Ustedes revisan ahí, está el control constitucional, está el amparo, el habeas corpus, ¿no es cierto?, el proceso de cumplimiento, la acción popular, pero no está el conflicto competencial. No es un proceso de control constitucional. Este es un primer dato. Aparece entre las competencias del tribunal. Está en el 203.3, que lo constitucionaliza no como proceso de garantía, sino como proceso de control competencial, de competencias entre órganos. Y esto es coherente con la historia del proceso competencial. La historia del proceso competencial, dicho muy rápidamente, tiene que ver básicamente con los estados federales, ¿no?, en donde la disputa es entre poder de la federación y poder de los estados. Para eso sirve, para que un tribunal federal, en este caso en Estados Unidos pasó exactamente esto, ¿no? El tribunal federal se legitima ante los poderes centrales de la federación, pues presentándose como un árbitro legitimado para arbitrar las competencias de la federación y de los estados, ¿no? No hemos reflexionado nosotros en medio de tantas crisis, si en medio del debate sobre el Estado constitucional, en donde muchos juristas, aquí nos acompaña uno de ellos, el profesor Mauro Barberis, una de sus notas características suele presentarse como el control jurisdiccional de todos los actos del poder. Esta es una nota identitaria de los estados constitucionales. Se llama Estado constitucional a la organización política en donde un control muy relevante está a cargo de jueces, ¿no?, el control judicial de la actuación del poder público. Entonces, la pregunta que creo que cabría hacernos es si en el contexto del Estado constitucional cabe aceptar un conflicto competencial de los otros poderes del Estado contra el Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial, conforme al diseño constitucional, tiene la competencia de controlar a los otros poderes, ¿qué sentido tiene un proceso que desautorice el control, que le quite la razón de ser del Estado constitucional a la competencia judicial, que desautorice a los jueces a realizar el control? Eso es lo que estamos viendo en esencia. Pero este
proceso competencial contra decisiones del Poder Judicial se origina en un contexto de anomalías, ¿no? De cosas extrañas que también pasan al interior del Poder Judicial. Y entonces no hemos tenido ocasión de reflexionar críticamente sobre las implicancias de lo que fue esa famosa decisión del año 2006, el conflicto 06-2006, en el que estaba involucrando una serie de decisiones judiciales claramente fraudulentas, corruptas, muchas de ellas, ¿no es cierto? Y que el Tribunal Constitucional entonces encontró legítimo, ¿no es cierto?, decidir sobre su invalidez en, integral, ¿no? Un conjunto importante de decisiones fueron declaradas inválidas por una única decisión del Tribunal Constitucional. Ese fue el origen del competencial contra resoluciones judiciales. En el año 2010 el tribunal razona sobre la gravedad de esto y parece que intenta limitar su actuación. Fíjense, esta sentencia es la 01-2010 conflicto competencial. Dice, el tribunal precisó que la sentencia anterior, la de la 06, que les estaba hablando de los casinos y tragamonedas, tenía una visión excesivamente amplia del tipo de vicio de validez que puede ser conocido en un proceso competencial y puntualizó que en el proceso competencial solamente se pueden resolver vicios de carácter competencial y no de carácter sustantivo. ¿Cómo haya que interpretar esto? Pues la manera más estricta de hacerlo, creo, es solo en algunos casos muy específicos, cuando los jueces abiertamente transgreden competencias específicamente establecidas en la Constitución. Pienso, por ejemplo, cuando un juez declara el ascenso de un oficial de las Fuerzas Armadas y policiales, por ejemplo, ¿no? Esto está reservado como competencia al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, como sabemos. O si un juez, imaginen ustedes que declara el ascenso de un juez o de un fiscal, ¿no es cierto?, en un proceso de amparo. Este sería una manifiesta transgresión a las competencias constitucionalmente asignadas a otro órgano. Pero el tribunal no ha profundizado más y entonces tenemos ahora el problema que nos está, creo yo, trayendo aquí a esta presentación también, ¿no? Si pensamos en un proceso contra decisiones judiciales, a mí me parece que las alternativas serían que sean procesos cerrados. Necesariamente nuestro sistema constitucional no permite, creo yo, que se instaure un proceso competencial respecto de procesos en giro, es decir, que no tiene una decisión definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una cláusula muy explícita, que es el 139.2, que dice que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano judicial ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Si permitimos un competencial respecto de procesos en trámite, claramente se estaría transgrediendo esta cláusula de la Constitución. Algunos profesores, colegas, incluso dedicados al ámbito del derecho constitucional, han sostenido, y algún magistrado incluso del tribunal, que la base de la intervención en un conflicto competencial estarían en este artículo 110 del Código Procesal Constitucional. Pero léanlo y me dirán ustedes si no van mal esas lecturas, ¿no? Dice, cuando se promueve un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional. No se refiere a una resolución judicial, ¿no? Porque los actos, tendríamos que entender los actos, ¿no? Eh, resoluciones o disposiciones pueden ser perfectamente de órganos que han sido llevados ante el conflicto competencial. Pero si asumiéramos que el 110 explícitamente dijera o estableciera, ¿no es cierto?, que el tribunal puede suspender el trámite de una medida cautelar o de un proceso constitucional, habría un problema distinto, ¿no? Habría un problema de jerarquía normativa y entonces habría que decir ese artículo 110 es abiertamente inconstitucional. De manera que no hay forma de establecer eh, una, eh, una justificación para la intervención del Tribunal Constitucional en el marco de un proceso constitucional como el amparo que está todavía en trámite.
Aquí termino analizando estas dos últimas decisiones, ¿no? La 03/2022 y la 04/2024, que inciden directamente en procesos en trámite. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional como argumento para interferir en procesos constitucionales en trámite? Dice el tribunal, he cogido algunos de los argumentos, ¿no? Los jueces justifican su intervención, dice, en sede parlamentaria y asumen actuaciones políticas más que jurisdiccionales. Es un dicho del tribunal. No se sabe por qué es que están asumiendo a sus decisiones o actuaciones políticas, ¿no? Y llegan, dice, a definir los acuerdos parlamentarios en un despacho judicial. Esto me parece retórica simple, ¿no? Si se mantiene dicho criterio, es entonces la judicialización de la política es una realidad, en tanto la intervención de un juez en el escenario parlamentario ya no solamente se va a justificar en la real o potencial lesión de un derecho fundamental, sino en la actuación de las competencias legislativas, con lo cual se trastocaría de manera arbitraria el cuadro de poderes, el orden competencial, dice, constitucionalmente establecido. No hay una superioridad judicial como tampoco legislativa. Son competencias autónomas y ellas deben conservar determinado nivel de control interorgánico. No dice mucho, ¿no? Dice cosas así a medias sin que de ahí se pueda extraer cuestiones categóricas, pero sabemos hacia dónde apunta ese razonamiento. Por ejemplo, dice como actos, la doctrina de los actos políticos no justiciables que introduce el tribunal, dice censura ministerial, veto legislativo, la investidura del gabinete son actos internos de interna corporis, ¿no? De corte discrecional que por ende no se encuentran sujetos a control judicial. Uno, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Uno puede razonar y decir, ¿y cuál es la relevancia jurídica de casos como estos, ¿no? Ello hace patente, dice, que en el ejercicio del poder, Parlamento y gobierno no están sujetos a control judicial. Luego, ello impele distinguir los casos en los que será posible interponer un mecanismo de tutela siempre y cuando un acto legislativo produzca efectos externos que terminen por afectar el estatus ciudadano. El antejuicio por su carácter político jurisdiccional y el juicio político, aunque en este caso únicamente el control puede ser por la forma, ya que la decisión sustantiva es en puridad una decisión política. Fíjense que detrás de esta argumentación parece el tribunal decirnos algo así: cuando el Parlamento actúa en el contexto de un juicio político, no hay control material. Es de forma, nomás dice, ¿no? Pero no hay mayor argumentación o mayor eh, desarrollo de esto. Pero el tribunal en esta sentencia, la 03 del 2022, todavía no se atreve a ir hacia donde va en la 04/2024. Dice, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido, ¿no? Este sería una cláusula general, ¿no? Si hay incidencia en la afectación de derechos fundamentales, entonces hay control, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Pero no hay mayor definición, ¿no? ¿Qué es un acto político puro? ¿Qué es un acto legislativo que produce efectos externos, ¿no? ¿Qué es uno que produciendo actos o violaciones a los derechos se trataría de un acto interno del Parlamento? Es confusa la sentencia en este extremo, en el que no debería ser tan confusa porque se trata de derechos fundamentales. Y la 04/2024 avanza en esa línea por querer decirnos que hay zonas exentas al control judicial. No, voy a leer solo alguna parte, ¿no? Dice, la competencia contemplada en el artículo 99 y 100 de la Constitución que permite al Congreso de la República realizar juicio político a los altos funcionarios del Estado es un mecanismo esencial de la separación de poderes y tiene un efecto directo en el correcto funcionamiento del Estado. Y por tanto, dice, de la Administración de Justicia. Así, una resolución judicial que permitiera que un miembro de la Junta de Justicia inhabilitado materialmente por el Congreso ejerza funciones provisionalmente, tendrá un impacto negativo en los principios citados. El tribunal intenta proyectar efectos del conflicto competencial en el ámbito del proceso de amparo, de reposición. Recordarán ustedes que al momento en el que el tribunal escribe esto,
los miembros de la Junta ya estaban repuestos en sus funciones. Y justamente lo que hicieron el siguiente día en que fueron repuestos fue convocar al Pleno, porque estaba incompleto el Pleno de la Junta, y ratificaron a los funcionarios de la RENIEC y de la OMPE. El tribunal parece que quería adelantar en un conflicto competencial los efectos o invalidar los efectos de esas decisiones que se estaban dando al interior de la Junta Nacional de Justicia. Y este extracto me parece también especialmente relevante. Dice, este tribunal, dice, hace notar que un proceso competencial tiene etapas y plazos más breves que un proceso de amparo, ¿no? Pero no está hablando, pues, más breves en términos de protección de derechos, ¿no? Sino que está hablando de reacciones políticas, ¿no? Más aún, dice, si se toma en consideración que se trata de un proceso de instancia única en el que, si bien la controversia se materializa en actos concretos, su resolución depende de la determinación de una cuestión abstracta. Las competencias asignadas por la Constitución política y las leyes orgánicas. En cambio, el proceso de amparo puede tener hasta 3 instancias e involucra un análisis de situaciones concretas relacionadas con la supuesta vulneración de derechos fundamentales. ¿Para qué usa esta argumentación el Tribunal Constitucional? En el contexto en el que se presenta es muy peligroso, porque lo que está diciendo es, si los poderes políticos sienten amenazadas sus competencias, ¿no es cierto? Pueden ir al tribunal en instancia única, porque es así, efectivamente. El tribunal puede actuar en instancia única y puede deshacer, ¿no es cierto?, lo actuado en el proceso de amparo. Es una amenaza abierta, ¿no es cierto?, explícita del Tribunal Constitucional a la protección que el Poder Judicial cumple constitucionalmente a través del amparo. Por eso a mí me parece especialmente grave lo que está ocurriendo y me gustaría que, pues, se discutiera más este asunto al interior del Poder Judicial, porque lo que hemos avanzado no es mucho, pero suficiente como para preocuparnos que de un brochazo desde el tribunal se retroceda de esta manera, ¿no? Concluyo mi presentación con 3 ideas, ¿no? El amparo, en primer lugar, no solo es una garantía procesal, es también un derecho de orden convencional, el derecho a la tutela judicial efectiva a través de un procedimiento, como hemos dicho, sumario, rápido y efectivo, ¿no? Segundo, en el marco de un lamentable proceso de regresión constitucional, el tribunal viene haciendo uso del conflicto competencial para limitar ese rol de control y garantía que es el proceso de amparo. Y finalmente, la estrategia usada es, en este caso, la doctrina de los political questions, que no tiene una base firme en la Constitución y menos en el marco del sistema interamericano. Si nos podemos a preguntar de dónde saca el tribunal los fundamentos para decir que habrían zonas exentas de control, les aseguro que no va a poder señalar un solo artículo de la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Grandet Castro. Al público en general, si tuviesen a bien formular alguna pregunta, por favor, dirigida al doctor Pedro en referencia a la ponencia realizada. Asimismo, a los que están participando en modalidad virtual, si tienen a bien formular alguna pregunta, pueden hacerlo por la sección de chat para poderlo leer. Bueno, nos han formulado en la sección de chat, mientras los participantes que asisten en forma presencial no tienen a bien formular alguna pregunta. Está la doctora Carmela Velasco Guzmán, quien hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites del Tribunal Constitucional? ¿Se puede decir que no hay límites en su labor de interpretación? Doctor Pedro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta a la doctora. Claro que hay límites, ¿no? Yo les he leído algunos explícitos en la Constitución, ¿no? Ninguna autoridad, dice la Constitución, y eso incluye, obviamente, la autoridad del Tribunal Constitucional. El tribunal no ha dado una razón
constitucional y no ha citado este artículo 139.2 de la Constitución. Porque tendríamos que preguntarnos si hay una interpretación integradora del tribunal para responder a este asunto, ¿no? ¿Por qué el tribunal interviene en un proceso que está pendiente ante la Corte Suprema? ¿No? Y además, en un proceso en el que el propio tribunal, llegado el momento, podría intervenir. Es decir, si la Corte Suprema decide no amparar, por ejemplo, seguramente que el justiciable irá al tribunal a través de un recurso de agravio. El tribunal abiertamente, me atrevo a decirlo así, porque así de categórico se presenta el tema, creo que está violando su propia competencia. El tribunal tiene establecida una competencia a través del recurso de agravio constitucional. Esa competencia está en el 202, que dice explícitamente: el tribunal puede conocer de un proceso de amparo, habeas corpus, habeas data o proceso de cumplimiento, respecto de resoluciones denegatorias del Poder Judicial. Y el legislador ha completado esto estableciendo que una resolución denegatoria es una resolución que declara improcedente o infundada la demanda de amparo. Esa es la competencia reservada para el tribunal. Cuando el tribunal actúa como lo está haciendo en un proceso competencial, antes de que el caso le llegue, está adelantándose, ¿no es cierto? Y está claramente afectando el debido proceso, al menos el debido proceso en el trámite del proceso de amparo. ¿Qué otros límites hay? Pues siempre se exige del tribunal la prudencia, ¿no? El tribunal tiene mucho poder en el Estado constitucional y se esperaría que sea el propio tribunal también que se autolimite en algunos casos. No lo está haciendo en estos casos claramente, creo yo. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Igualmente a cada uno de los participantes y a la comisión de capacitación. Por favor, tenemos un pequeño break. A los que desean, por favor, tenemos bocaditos en la parte posterior. Pueden pasar en este pequeño receso y posteriormente iniciar con esta segunda sesión de este evento académico. Muchas gracias.